Nunca pensé que la soledad pudiera sentirse tan física, tan presente en el aire que respiro cada mañana. Desde que mi esposo falleció, mi hogar se volvió un museo de rutinas. Todo en su sitio, todo igual, pero sin alma. Los días pasaban sin pena ni gloria, como una misma canción sonando en bucle. Me levantaba, tomaba mi café, revisaba la agenda vacía y encendía la televisión solo para tener una voz en la casa. Aquella mañana, el agua caliente dejó de salir. Un problema menor sí, pero en medio de mi silencio, ese detalle se sintió como una grieta en la estructura de mi mundo. Me vi obligada a buscar ayuda, a llamar a alguien externo, un extraño. Mientras marcaba el número del servicio técnico, no imaginaba que no era el calentador lo que realmente necesitaba reparación. Algo dentro de mí, dormido durante años, estaba por ser despertado. Fue entonces cuando una voz al teléfono joven y firme me dijo: «Estaré ahí en 1 hora». No imaginaba que esa simple frase iba a cambiarlo todo. Aquel sonido en la puerta fue más fuerte de lo que recordaba. Mi corazón, desacostumbrado a las sorpresas, dio un salto tímido mientras me acercaba a abrir. No sé exactamente qué esperaba ver, pero ciertamente no a un joven de mirada serena y una sonrisa tan limpia como la mañana. Era alto, de complexión firme, con esa mezcla de seguridad y humildad que rara vez se encuentra. «Buenos días, señora». «Soy Otis», dijo con voz clara, sujetando una mochila de herramientas que parecía demasiado pesada para su juventud. Algo en su tono me hizo enderezar la espalda, como si yo también necesitara aparentar fortaleza. Lo invité a pasar con un gesto amable, intentando ignorar el temblor leve en mis manos. El baño estaba al fondo, un espacio pequeño y sin vida como el resto de la casa. Caminó por el pasillo sin vacilar, explorando con la mirada los cuadros descoloridos, los muebles que llevan más recuerdos que utilidad. Me di cuenta de que él no solo traía herramientas, sino una presencia viva que contrastaba violentamente con el letargo de mis días. Mientras revisaba el calentador, yo me quedé a cierta distancia fingiendo interés en una planta marchita. Pero lo miraba claro que lo miraba. Sus movimientos eran precisos, seguros, como si conociera cada tornillo del mundo. La forma en que se agachaba, cómo colocaba las piezas con delicadeza, me hizo sentir una incomodidad extraña, un cosquilleo olvidado. No era solo su cuerpo joven, no. Era esa energía sin pretensiones que llenaba el aire. Me obligué a romper el silencio con una frase trivial. Hace mucho que no veía a un técnico tan joven. ¿Desde cuándo trabajas en esto? Él levantó la vista brevemente y respondió con calma. Desde los 21. Ahora tengo 26. Sonreí sin poder evitarlo. Era más joven que mi hijo. Sentí una punzada de culpa o quizás de pudor. Sin embargo, también sentí otra cosa más intensa, ganas de seguir hablando, de estirar ese momento como quien atrapa un rayo de sol entre los dedos. La conversación fue breve, pero honesta. Me contó que había empezado como aprendiz, que le gustaba arreglar cosas, porque según él todo problema tiene solución si se sabe escuchar. Esa frase tan simple me tocó algo muy dentro. ¿Acaso alguien me había escuchado últimamente, incluso yo misma? Cuando terminó la revisión, me dijo que volvería al día siguiente con una pieza que faltaba. Asentí, pero por dentro supe que esa segunda visita se estaba convirtiendo en una necesidad que iba más allá de lo técnico. Al despedirse, nuestras miradas se cruzaron un instante más de lo necesario. No fue una mirada cualquiera. Había en sus ojos una calma peligrosa, como si también él estuviera sintiendo algo que aún no se atrevía a nombrar.
Cerré la puerta lentamente con el corazón latiendo más rápido de lo que recordaba. Me apoyé en la pared, exhalando profundo. No sabía qué era eso que empezaba a crecer en mi pecho, pero tampoco quise apagarlo. Algo se había movido, algo que ya no volvería a su sitio. Esa noche casi no dormí. Mi cama, amplia y fría, parecía más vacía de lo habitual. Cerraba los ojos y veía su rostro, su forma de moverse, la naturalidad con la que llenó mi casa de algo que no sabía que me hacía tanta falta presencia. No era deseo carnal lo que me desvelaba, aunque quizás también, sino algo más sutil, más íntimo, como una ventana que se abre de golpe en una casa cerrada por años. Me levanté temprano, más temprano de lo necesario, como si mi cuerpo tuviera prisa por vivir el día. Me arreglé con un esmero que no recordaba en mí desde los días en que aún esperaba flores por mi aniversario. No exageré, claro. No me pinté, no me vestí como quien espera conquistar, pero escogí una blusa bonita, cepillé con cuidado mi cabello y hasta me puse un poco de perfume antiguo que apenas quedaba en el frasco. Me sorprendí a mí misma en el espejo. No me veía joven, pero tampoco apagada. Me vi presente. Cuando Otis tocó a la puerta, ya estaba ahí esperando. No quería que él lo supiera, pero tampoco me importaba tanto disimular. Lo recibí con una sonrisa suave, y él con su habitual calma respondió con un buenos días que sonó más cercano esta vez. Entró con paso firme, como si ya conociera los rincones de la casa. Me preguntó cómo había estado el calentador, y le dije con una media sonrisa que seguía sin funcionar. Él asintió y se puso manos a la obra sin perder tiempo. Lo observé en silencio, como la vez anterior, pero esta vez sin fingir. Me permití simplemente mirar, y él lo notó. No dijo nada, pero lo notó. En un momento, mientras cambiaba una pieza, dejó caer un tornillo. Me agaché instintivamente para ayudarle a recogerlo. Nuestras manos se encontraron por un segundo fugaz, pero suficiente para dejarme sin aliento. No fue un roce cualquiera, fue un recordatorio de que la piel aún sabe hablar incluso después de tantos años de silencio. Él me miró entonces más directo que nunca. No dijo nada, pero había una pregunta en sus ojos. Y yo, sin pensarlo, bajé la vista, no por vergüenza, sino por no saber si estaba lista para contestar. La tensión se instaló entre nosotros como una cuerda invisible. No era incómoda, pero sí densa. El baño, ese espacio pequeño y sin historia, de pronto se volvió escenario de algo mucho más grande que una reparación. Cuando terminó su trabajo, Otis guardó sus herramientas sin hablar, pero al irse en la puerta se detuvo. Me miró como si quisiera decir algo y no pudiera. ¿Volverá si se vuelve a descomponer?, pregunté con voz casi infantil. Él sonrió apenas. Claro, solo llámame. Y se fue. Cerré la puerta con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo estaba empezando, y lo desconocido ya no me daba tanto temor. Los días siguientes pasaron lentos, cargados de una ansiedad dulce y punzante a la vez. Cada sonido de mi celular me hacía girar la cabeza con la absurda esperanza de ver su nombre en la pantalla. Me descubrí caminando por la casa más despierta, más atenta. Todo tenía un nuevo peso. El sillón, donde me senté a observarlo. La cocina, donde le ofrecí café, sin que aceptara incluso el pasillo por donde entró por primera vez. Era como si su presencia se hubiera quedado suspendida en el aire. Quise convencerme de que estaba exagerando, de que era una fantasía breve, alimentada por la soledad. Pero dentro de mí sabía que no era así. Había una energía nueva en mi interior, como una corriente tibia que no quería apagar. 2 días después, como si el destino también necesitara una excusa,
El calentador volvió a fallar. Esta vez no dudé. No llamé al servicio, no busqué otra opción. Tomé el celular y marqué su número. Mi voz temblaba un poco cuando le dije que el problema había regresado. Otis no tardó en contestar. Su tono fue tan profesional como siempre, pero había en su voz una pausa distinta, como si también hubiera estado esperando esa llamada. Estaré ahí en 1 hora, dijo. Me preparé sin prisa, pero con intención. No para seducir, no aún, pero sí para mostrarle que lo había estado esperando. Me puse un vestido que hacía años no usaba, algo sencillo de tela suave que me hacía sentir viva femenina. Cuando llegó su expresión, fue la misma seria respetuosa, pero sus ojos se detuvieron un instante más en los míos. Lo guié al baño como si repitiéramos una danza conocida. Esta vez, sin embargo, no me quedé a distancia. Me senté en el borde de la tina mientras él trabajaba. Hablamos poco. El sonido de sus herramientas llenaba el silencio, pero había algo más, una electricidad silenciosa entre los dos, como si cada minuto juntos encendiera una chispa que ninguno sabía controlar. En un momento, al inclinarse, su brazo rozó mi pierna, sin querer. No me moví. Él tampoco. Solo alzó la vista y nos miramos. Largo, demasiado largo para ser casual. Me sentí vulnerable, pero no asustada. Todo lo contrario, me sentí vista, como si por fin alguien estuviera realmente mirándome más allá de mi edad, más allá de mi historia. Otis se incorporó lentamente, y la tensión entre nosotros se volvió tan espesa que apenas podía respirar. ¿Quiere que le prepare un café? Ahora sí pregunté con una sonrisa temblorosa. Él dudó, me miró bajo la vista y finalmente asintió. Sí, me gustaría. En ese momento supe que el café no era el punto. Lo que estaba por comenzar ya no era un juego de miradas ni de casualidades. Mientras caminaba hacia la cocina, supe que esa taza marcaría el principio de algo que ya no podía detener. Preparar ese café fue un acto tan simple y, sin embargo, me temblaban las manos como si estuviera haciendo algo prohibido. Cada pequeño sonido, el goteo del agua, el zumbido de la cafetera, me parecía amplificado como si el silencio a su alrededor estuviera cargado de significado. Él se quedó en el comedor de pie, mirando a través de la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Parecía tranquilo, pero su respiración era más profunda de lo normal. Cuando le extendí la taza, nuestras manos no se tocaron, pero estuvimos tan cerca que pude percibir el calor que emanaba de su piel. Otis murmuró un gracias casi inaudible y dio un sorbo. Me senté frente a él cruzando las piernas con cuidado, sintiendo cómo el vestido acariciaba mis rodillas. No hablábamos, pero no hacía falta. Había una tensión en el aire que no era incómoda, sino expectante. Él me miró por fin con esos ojos serenos que parecían ver más allá de la superficie. No me imaginé que volvería tan pronto, dijo, y aunque sonó neutral, algo en su voz delataba emoción contenida. Yo tampoco respondí, y esa breve confesión me hizo sentir más desnuda que si hubiera dicho algo íntimo. La conversación fluyó lentamente, como si estuviéramos caminando sobre hielo delgado. Me habló de su madre, de cómo aprendió el oficio de los clientes que olvidan su nombre, pero lo llaman cuando todo se rompe. Yo le conté sobre mi esposo, sobre el silencio que vino después, sobre el peso invisible de los días que no pasa nada. Él me escuchaba con una atención que me desarmaba. A veces asentía, otras solo me miraba, pero nunca me interrumpía. Había algo en su forma de estar presente que me hacía sentir válida, vista, humana. Cuando terminamos el café, me levanté para llevar las tazas al fregadero. Sentí su mirada en mi espalda y por un momento
Me detuve a propósito, no por provocarlo, sino porque necesitaba respirar. Ese momento, ese espacio compartido, se estaba convirtiendo en algo más grande que ambos. Al girarme nuestros ojos se encontraron otra vez, y ahí supe que estábamos en el borde de algo. No habíamos cruzado ninguna línea, pero estábamos tan cerca que el aire parecía vibrar. «Otis», dije sin saber qué iba a decir después. Él se acercó un paso lento como esperando permiso. No lo detuve. Tampoco avancé. Quedamos ahí, en medio de la cocina, a apenas unos centímetros. Su mano bajó ligeramente como si fuera a rozar la mía. Pero no lo hizo. No todavía. Y en esa espera, casi entendí que la decisión ya no era suya. Era mía. Y lo que eligiera en ese instante cambiaría el curso de todo. Nunca imaginé que un silencio pudiera ser tan elocuente. Ahí estábamos Otis y yo, en medio de mi cocina, iluminada por la tibieza de la tarde, con apenas unos centímetros entre nuestros cuerpos y una montaña invisible de emociones creciendo entre los dos. Su mirada no era atrevida, no era exigente, era paciente. Era esa clase de mirada que no empuja, sino que espera. Y en ese esperar me vi a mí misma reflejada una mujer con historia, con cicatrices, con años a cuestas, pero también con un corazón que aún latía fuerte. No sé si fue impulso, instinto o necesidad, pero sin pensarlo llevé mi mano hacia la suya. Fue un gesto mínimo, pero para mí fue como lanzarme al vacío. Otis no se sorprendió, no se movió con nerviosismo, ni dijo palabra alguna. Simplemente cerró su mano alrededor de la mía con una suavidad que me conmovió más de lo que esperaba. Fue un contacto cálido, sencillo, humano. Y sin embargo, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «No sé qué significa esto», le susurré mirando el suelo. Él respondió con un tono tan bajo como el mío. «Tampoco yo, pero estoy aquí». Y esa frase tan simple me hizo tragar saliva como si contuviera un mar entero. Me di cuenta en ese instante de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me decía algo sin juzgarme, sin expectativas. Otis no quería una historia, no me pedía explicaciones, solo estaba ahí. Me sentí frágil, pero no débil. Por primera vez en mucho tiempo no temía romperme, porque sabía que alguien me veía completa incluso en mis grietas. Nos quedamos así tomados de la mano en silencio durante largos segundos que parecían ajenos al mundo. Luego él deslizó sus dedos y muy lentamente llevó mi mano hacia su pecho. Pude sentir su corazón latiendo firme pero acelerado. «También tengo miedo», dijo, y esa confesión, viniendo de alguien tan joven, tan seguro de sí, me estremeció. No era solo yo. Éramos dos almas encontrándose en un cruce improbable, cada una con su historia, su dolor y sus ganas de algo diferente. Me acerqué un poco más. Mis dedos rozaron su mejilla, y él cerró los ojos como si ese gesto fuera demasiado para procesar. No hubo beso. No aún. Solo un abrazo breve, tibio, sincero. Pero en ese abrazo se condensó todo el anhelo, la duda, la ternura y el deseo contenido. Cuando nos separamos, él volvió a mirar el reloj. «Debería irme», ya dijo sin apuro, como si quisiera que yo lo detuviera. Pero no lo hice. Solo asentí. Sabía que era necesario ese espacio, que no todo debía suceder de golpe. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, me miró por última vez, y esa mirada ya no era de técnico ni de extraño. Era de alguien que había cruzado un umbral conmigo. Cerré la puerta con el corazón latiendo como tambor. No supe si lo que habíamos comenzado tenía nombre, pero sí supe algo con certeza: el tiempo. Por fin había empezado a moverse de nuevo. La casa volvió a quedarse en silencio después de que Otis se fue, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era vacío
ni ese eco hueco que parecía recordarme que vivía sola. Esta vez el silencio tenía una temperatura distinta, como si guardara algo que había quedado suspendido en el aire. Fui hasta la cocina, recogí las tazas que no habíamos terminado y las lavé despacio, como si ese gesto rutinario me ayudara a volver a mi eje. Pero no había forma de regresar exactamente a quien era antes. Algo había cambiado, algo se había abierto, y aunque me esforzara por mantener el control, mi interior se desordenaba como hojas al viento. Me senté en el sillón del salón, el mismo que llevaba años sin acoger a nadie más que a mí. Y ahí, con la taza de té humeando entre mis manos, empecé a pensar en él, en Otis, en su calma, su forma de escuchar, su honestidad. Pensé también en la diferencia de edades, en lo absurdo que parecería todo esto desde afuera. Una mujer de 60 años viuda, enredándose emocionalmente con un joven de 26. ¿Quién iba a entender algo así, sin levantar una ceja? Pero algo dentro de mí, profundo y terco, me decía que esto no era una fantasía pasajera, ni una locura senil. Era un momento real, honesto, sin disfraces. Un encuentro entre dos almas que simplemente coincidieron en el tiempo. Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces sintiendo que mi corazón se adelantaba a mis pensamientos. Soñé con él, no con su cuerpo curiosamente, sino con su voz. Soñé que me llamaba por mi nombre, que repetía Sara en un susurro suave, como quien no quiere despertar lo que apenas empieza a florecer. Al día siguiente, me prometí a mí misma no buscarlo. Si lo que había surgido entre nosotros era verdadero, debía encontrar su cauce por sí solo sin presiones. Pero la vida no se acomoda a nuestros planes. Por la tarde, cuando regresaba del supermercado, lo vi frente a mi casa. Estaba de pie junto a su camioneta blanca, con los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué despacio, confundida. ¿Pasó algo con el calentador?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Él negó con la cabeza. No, solo no podía dejar de pensar en ti, dijo con una sinceridad que me desarmó por completo. No supe qué responder. Mi bolsa de compras pesaba más que nunca, no por el peso real, sino por lo que ese momento significaba. Otis dio un paso hacia mí, sin invadir, pero con firmeza. ¿Puedo entrar un momento?, preguntó. Lo miré en silencio, por unos segundos que parecieron eternos. Luego asentí. Sentí que mi cuerpo temblaba levemente, pero no era miedo. Era la certeza de que algo estaba a punto de suceder, algo que ya no podríamos ignorar. Mientras abría la puerta, el aire parecía más denso, cargado de una tensión tan dulce como peligrosa. La historia, pensé, apenas estaba comenzando a escribirse. Otis cruzó el umbral sin decir palabra, pero su mirada decía todo. No era ansiedad lo que traía en el rostro, ni impaciencia. Era algo más complejo, más humano, vulnerabilidad. Lo invité a sentarse en el salón, mientras yo dejaba las bolsas de mandado en la cocina, intentando ganar unos segundos para ordenar mi respiración. Mis manos estaban húmedas, no por el peso, sino por el temblor suave que me recorría desde que lo vi parado afuera. Cuando regresé, él estaba de pie observando un viejo retrato que tengo enmarcado sobre una repisa. Una foto de mi esposo y yo, tomada hace décadas. ¿Era él?, me preguntó, sin dejar de mirar. Asentí con un nudo en la garganta. Sí, fue un buen hombre, respondí con sinceridad, aunque sentí una punzada de culpa, como si esa frase fuera una forma de traición. Otis se giró hacia mí con una dulzura inesperada. No vengo a ocupar su lugar, dijo como si hubiera leído mis pensamientos. Esa frase me golpeó suave, como una caricia al alma. Me acerqué y por fin nos sentamos.
El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era un espacio cargado de respeto, de tiempo contenido. No sé en qué momento esto se volvió tan importante para mí, murmuré sin mirarlo directamente. Otis tomó mi mano con una naturalidad que me estremeció. Tampoco yo, pero no quiero ignorarlo. Sus dedos envolvían los míos con calor y sentí como algo dentro de mí comenzaba a rendirse esa coraza que me protegía de volver a sentir. Me dejé llevar. No por impulso, sino por decisión. Me acerqué a él y apoyé mi frente en su hombro cerrando los ojos. No necesitábamos besos urgentes ni caricias rápidas. Lo que compartíamos era otra cosa, algo que no siempre tiene nombre. Presencia, consuelo. Deseo, sin prisa. Su respiración era tranquila, pero sus latidos eran fuertes, y pude sentir cómo su brazo me rodeaba con una seguridad que no asfixiaba, sino que sostenía. Estuvimos así durante varios minutos, respirando al mismo ritmo, con el mundo allá afuera detenido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que dijera casi en un susurro: no tienes que decidir nada ahora. Su respeto me conmovía más que cualquier declaración de amor. Lo miré entonces directamente a los ojos, y lo que vi no fue un hombre joven, sino un ser humano dispuesto a caminar conmigo, aunque fuera por un tramo del camino. Cuando se levantó para irse, no me pidió que lo llamara, no hizo promesas. Solo me dio un beso leve en la mejilla, tan sincero que me dejó el corazón palpitando mucho después de que la puerta se cerró. Esa noche me senté frente al espejo largo rato. Me vi de verdad. Vi las arrugas, los años, la tristeza, pero también algo nuevo, una luz discreta, como una vela, que por fin ha vuelto a encenderse. Y mientras me acostaba, supe que ya no se trataba de él, se trataba de mí, de volver a sentir, de volver a elegir. Los días pasaron con la suavidad de una brisa tibia, como si el tiempo ya no doliera tanto. No volví a llamar a Otis, pero tampoco cerré la puerta. Él me había mostrado algo que creí perdido, la posibilidad de volver a sentir sin pedir permiso al pasado. Ya no era la mujer que miraba a la ventana, esperando que algo cambiara. Ahora era yo quien decidía cuándo abrirla. Caminé por la casa con otra mirada. Cada rincón, cada sombra llevaba la huella de mi historia, pero ya no con tristeza, sino con gratitud. No me arrepiento de nada, ni del temblor, ni del café compartido, ni del instante en que me permití bajar la guardia. Otis fue una chispa en medio de la penumbra, no para incendiarlo todo, sino para recordarme que dentro de mí todavía quedaban brasas vivas. La lealtad a los recuerdos no implica morir con ellos, y la traición más cruel no siempre es a otro. A veces es a una misma cuando dejamos de escucharnos. Hoy camino ligera, con el alma menos llena de debería y más colmada de aquí estoy, porque a veces lo más fiel que uno puede ser es a su propia necesidad de renacer.